comenzamos el estudio de esta obra. Dice lo siguiente, estudiando otra vez los capítulos 1 al 4 del profeta Ezequiel, del libro de Ezequiel. Y dice, y en medio como el color del hashmal, necesitamos informarte de principios fundamentales. Has de saber que antes de que el hombre entre al entendimiento del secreto del Eterno, bendito sea, ha de trabajar algunos pasos y clarificar algunas categorías superiores, y son 10 escalones que están uno encima del otro. Es interesante, estos 10 escalones es probable que le esté haciendo referencia a las 10 sefirot. Y esto es algo que Rabbi Yosef Katilla analiza en otra obra que se llama Sharei Orah, las puertas de la luz, donde él analiza sefirá por sefirá, desde Malhut a Keter, cada una con cada nombre, y cómo la persona puede ir subiendo de nivel a nivel por cada una de las sefirot hasta aspirar llegar a Keter. Y él dice claramente, fíjense cómo entra directamente el material, y dice que antes de entender estos secretos, la persona tiene que trabajar en algunas cosas de sí, y tiene que ir como subiendo escalones por categorías, y son 10, uno encima del otro. Como sabrás, con la ayuda del Eterno, dice. Y has de saber que cuando los profetas se retiraban y se purificaban a sí mismos y preparaban su mente para lograr la profecía y albergar la Shejinah, lo lograban como te he dicho. Fíjense que primeramente aquí nos revela algo. Está diciendo este cabalista que la persona, antes de lograr entender y profundizar en lo que llamamos el hashmal o los secretos de la profecía, tiene que haber una preparación. Nadie puede lanzarse al estudio de la mística sin prepararse, y aún cuando se entra en la mística siempre hay preparación. Y nos dice además, citando la opinión de los profetas, que los profetas, para lograr la profecía, era un trabajo que se hacía. Dice que se retiraban a un lugar aislado, se purificaban a sí mismos y preparaban su mente para lograr albergar la Shejinah, la divina presencia. Y precisamente en esto es lo que nos dice el texto del Tanaj, que en la antigüedad habían escuelas de profetas, donde iban también allí los hijos de los profetas a estudiar para lograr la profecía. Así que para aquellas personas que no sabían, la profecía se estudia. Para adquirir el Ruach HaKodesh estudiamos. Hay libros que analizamos. Este es uno de ellos que nos da pautas, nos explica muchas cosas. Esto también en consonancia con lo que nos explica Rabbi Abraham Abulafia, el padre de la cábala profética, que desarrolló también sistemas para adquirir la profecía. Dice, se recomienda a la persona que quiere entrar en contacto con mundos elevados que se retire a un lugar aislado, separado, donde nadie lo moleste, y tiene que purificarse, porque eso es lo que hacían los profetas. ¿Cómo nos purificamos? Ya yo he hablado mucho en este canal, la importancia de la mikve. Por ejemplo, para yo estudiar Kabbalah aquí en Jerusalén, mi rabino requiere de mí, igual que otros, siguiendo el ejemplo de todos los cabalistas, de ir a la mikve, purificarse en el baño ritual, donde hacemos inmersiones, meditando, o sea, con kavanot, con nombres de Dios, y uno se purifica todos los días. Es el ideal para el místico, la persona que de verdad quiere alcanzar altos grados de elevación. Pero además de purificar el cuerpo, también se ha de purificar la mente. Por eso dice acá que la persona, los sabios siempre hablan de la importancia de purificar los pensamientos. La persona no puede estar haciendo una meditación y pensando en que tiene que arreglar el coche, el carro, o que tiene que reparar la casa, o que peleó con la mujer, o cualquier otro problema. La persona tiene que tener la mente libre de distracciones. Entonces esto es un proceso. Hay que entrenarse para poder purificar el pensamiento y entrar con toda la kavaná, con toda la intención a la hora de prepararse uno para alcanzar la profecía. Rabbi Abraham Abulafia cita además que la persona tiene que vestir de blanco. Es importante siempre vestir de blanco, especialmente cuando se hacen meditaciones. En Shabbat vestimos de blanco, etc. Dice el Rabbi Yosef de Hikatilla que esto causa que la Shejinah, la presencia de Dios, more en esa persona.
Entonces la persona se refina a un punto tal que logra que una fuerza espiritual venga y se pose encima de esa persona para de esa forma crear una conexión con los mundos espirituales.